Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este espacio de conversación y reflexión sobre un tema que hoy es central para el desarrollo económico del país, la resiliencia digital de las micro y pequeñas empresas mexicanas. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta conversación que no solo celebra resultados, sino que también mira hacia el futuro con una pregunta muy clara. ¿Cómo construimos un ecosistema más fuerte, más inclusivo y más sostenible? Durante los últimos años, en el marco de Stripe México, iniciativa de Mastercard, Center for Inclusive Growth, hemos trabajado con una convicción profunda que la digitalización no es únicamente una herramienta tecnológica, sino una palanca de transformación económica y social. Como implementador del programa, Fundación Capital ha tenido el privilegio de traducir esa visión en acción concreta a través de su modelo TechTouch, que combina soluciones digitales escalables con acompañamiento personalizado. Hemos buscado algo fundamental, que la tecnología no solo esté disponible, sino que sea adoptada y aprovechada estratégicamente por las microempresas, porque la verdadera resiliencia no ocurre cuando una herramienta existe, ocurre cuando una empresaria o un empresario puede usarla, adoptarla, crecer, sostenerse frente a la incertidumbre. Este trabajo ha sido posible gracias al liderazgo y compromiso de aliados estratégicos como Mastercard Center for Inclusive Growth, que durante 3 años ha impulsado una agenda clara, fortalecer la resiliencia digital como base de una economía más inclusiva y más competitiva. Y hoy queremos compartir estos aprendizajes, resultados y sobre todo abrir una conversación honesta sobre lo que sigue, porque el desafío ya no es solo implementar un programa exitoso, sino transformar esta experiencia en un modelo permanente y estable que pueda amplificar su impacto en otras latitudes. Yo soy Brenda Sayola de Fundación Capital y ahora tengo el honor de presentarles a las y los panelistas que hoy nos acompañan, quienes estos distinguidos panelistas desde ámbitos y diferentes sectores, desde la filantropía, innovación, sector público, tecnología financiera y consultoría estratégica, han sido clave en la construcción de este ecosistema. Nos acompaña Cristina Widmer, directora de Social Impact para América Latina y el Caribe en el Mastercard Center for Inclusive Growth. Cristina ha liderado iniciativas orientadas a fortalecer la inclusión económica a través de la digitalización, impulsando estrategias que conectan innovación, evidencia e impacto a escala regional. También nos acompaña Gabriela Zapata, consultora asociada senior en BFA Global, quien aporta una mirada estratégica basada en evidencia sobre cómo diseñar modelos escalables, sostenibles, que integren impacto social y viabilidad financiera. Nos acompaña también Tatiana Petrone, Chief Program and Impact Officer en Micromentor, y desde su rol, Tatiana ha trabajado en el diseño e implementación de programas que fortalecen capacidades empresariales, integrando acompañamiento y tecnología para generar crecimiento sostenible en micro y pequeñas empresas. Nos honra con la presencia de Sebastián de Lara, director ejecutivo Regulación y Expansión de Finsus. Desde el ecosistema FinTech, Finsus ha impulsado soluciones de inclusión financiera que permiten a pequeños negocios acceder a herramientas clave para su fortalecimiento y resiliencia. Y finalmente contamos con la presencia de Saraí Basti Zamorano, jefa de Departamento de Capacitación y Competitividad Turística en la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro. Saraí aporta la perspectiva del sector público y la experiencia territorial en la construcción de capacidades para fortalecer la competitividad de las microempresas, particularmente en el sector turístico. A todas y a todos ustedes, gracias por compartir su experiencia, su visión, su compromiso. Estoy segura de que esta conversación nos va a permitir no solo reflexionar sobre lo logrado, sino también proyectar el camino hacia un modelo permanente y escalable para fortalecer a las micro y pequeñas empresas en México. Y en los próximos minutos vamos a escuchar una visión estratégica sobre estos 3 años de trabajo, eh, para profundizar también en los hallazgos, los retos y las oportunidades que tenemos hacia adelante. Y los dejo con Cristina Widmer, directora de Mastercard Center for Inclusive Growth. Cristina, por favor. Muchísimas gracias, Brain. Buenos días a todos.
Como Bren me lo propuso, yo soy Cristina Bittmer y lidero los programas del Center for Inclusive Growth de Mastercard en América Latina y el Caribe. El Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard es el brazo filantrópico de Mastercard, donde promovemos la salud financiera, el diseño de tecnología inclusiva y también apoyamos a la digitalización de los pequeños negocios. En la última década, desde el Centro para el Crecimiento Inclusivo, hemos impulsado una estrategia de impacto social en México mediante un enfoque integral que hemos combinado el apoyo al emprendimiento, a la transformación digital inclusiva y también a la salud financiera de los hogares. Basado en varios programas pasados, decidimos crear nuestro programa insignia Strive México, que se lanzó a finales del 2022. Strive México ha sido un programa de 3 años con una meta muy ambiciosa, que fue conectar a más de 400,000 micro y pequeñas empresas con la economía digital, fortaleciendo su resiliencia financiera. Hoy vamos a escuchar más, pero lo logramos integrando herramientas digitales, capacitación, mentoría y soluciones de acceso financiero en alianza con varios bancos, fintechs e instituciones y gobiernos locales. Nuestros programas han incorporado un enfoque que también ha tenido una intención específica en género, apoyando de una manera muy específica a empresas lideradas por mujeres. Hoy tengo el honor de estar aquí con nuestros socios implementadores, Fundación Capital, Micromentor y BFA, quienes son los que nos van a contar cuáles fueron estas experiencias, hallazgos en territorio y que podamos utilizar esta información para el diseño de productos integrales a futuro. Entonces, para mí es un gusto estar aquí con todos y dispuesta a aprender y también a responder cualquier pregunta. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Y Cristina nos deja un punto fundamental. La resiliencia no es accidental, se diseña, el ecosistema también se crea gracias a las colaboraciones estratégicas. Y para comenzar este panel, hablemos de este ecosistema y de la colaboración. Y para todos nuestros panelistas, em, Gabriela, Tatiana, Saraí, Sebastián, desde la experiencia de esta alianza, ¿cuáles han sido las claves para construir un ecosistema colaborativo que ayude a estas micro y pequeñas empresas a adoptar herramientas financieras digitales de forma práctica y sostenible? Em, si gustas empezar, Gabriela Zapata. Muy bien, sí, con mucho gusto. Pues muy buenos días y un gusto estar aquí con todas y todos ustedes el día de hoy, compartir un poco de esta experiencia. Pues bueno, nosotros también participamos en este programa de Strive México y desde que iniciamos en 2022, creo que la clave para nosotros fue darle nombre y generar este marco conceptual y evidencia a algo que previamente era difuso o que no era un tema, bueno, que coloquialmente estuviera en boca de todos, que es precisamente el tema de la resiliencia empresarial de las micro y pequeñas empresas, lo que llamamos las MIPES, ¿no? Y esto de nuestra parte se tradujo en acciones muy concretas. Primero hicimos un ejercicio profundo de investigación sobre el estado de las MIPES en México, analizando bases de datos y pues, realizamos también varias entrevistas con una amplia gama de jugadores en el ecosistema que interactúan con MIPES como instituciones financieras, organizaciones de apoyo, sector público, etcétera, para identificar dónde realmente había oportunidades de acción. Y esta investigación nos reveló que la resiliencia no estaba siendo perseguida explícitamente como objetivo de impacto por las diversas instituciones, ¿no? A pesar de que en ese momento la pandemia, pues claramente había evidenciado que era un factor súper crítico para las MIPES, ¿no? Y luego, pues nos dimos a la tarea de construir un marco conceptual sobre qué entendemos por resiliencia empresarial, ¿no? Que no es solamente sobrevivir una crisis, sino es, pues, entender cuáles son esas capacidades financieras, digitales y de gestión que, pues, permiten a las MIPES anticiparse, a adaptarse y subsistir y crecer, ¿no? Y sin esta definición compartida, pues es muy difícil que el ecosistema tenga un norte a seguir, por así decirlo, ¿no? En el tema de resiliencia.
También generamos nosotros evidencia propia a través de encuestas a MIPES para identificar pues qué factores realmente inciden en su resiliencia y qué rol juegan pues las herramientas digitales en esto. Y los datos, o sea, estos datos que generamos y los que se sigan generando con la herramienta de diagnóstico, creo que pueden ayudar a que cada actor, desde su propia trinchera, apoye de manera más intencional algún componente específico de la resiliencia, ¿no? Estos materiales están todos disponibles en nuestra página web también y el marco conceptual y demás. Y luego ya por último, pues tratamos de posicionar este tema de resiliencia empresarial en la agenda pública y privada. Abrimos espacios de diálogo, compartimos aprendizajes en diversos webinars y blogs y mostramos que la resiliencia empresarial no es solo acceso al crédito o digitalización de forma aislada, ¿no? Sino que es un objetivo integral que requiere de intervenciones más estratégicas y medibles. Entonces, pues ya nada más para resumir, más que implementar soluciones directamente, nuestra contribución fue ayudar a que el ecosistema adoptara un lenguaje común, que tenga un marco analítico y evidencia, pues para actuar con mayor intencionalidad, como mencionaste, y coherencia. Muchas gracias, Gaby. Qué importante también, ¿no? Entender las capacidades de estas MIPES para poder tener una mejor intervención. Em, de nuestros panelistas, ¿alguien que quisiera continuar con esta conversación? Yo puedo seguir, Tatiana, sí. adelante, gracias. Gracias, Te Breni, leí la gracias, mente. Gaby. Perfecto. Y a lo mejor para contar un poquito, bueno, en Micromento nuestro rol era ofrecer esta plataforma de mentoría gratuita con enfoque de género principalmente a mujeres emprendedoras, ¿no? Y para empezar a responder la pregunta, yo creo que algo que ha hecho Strive y que también ha sido como un objetivo importante del máster del Center for Inclusive Growth en Micromento de Mastercard ha sido, bueno, existen toda esta serie de servicios que son importantes para los y las emprendedoras, como ayudamos a eliminar justamente esas barreras que están limitando la adopción, porque sabemos que son importantes, sabemos que generan resiliencia, sabemos que generan impacto económico, pero parece ahí que existe todavía, ¿no? Esas barreras, ese gap importante y cómo podemos ayudar a reducirlo, ¿no? Esta fragmentación de servicios, ¿no? Yo creo que la viven los emprendedores y puede generar costos invisibles. Como ustedes seguramente sabrán, los emprendedores tienen una cantidad muy limitada de tiempo y si hablamos de mujeres emprendedoras, estamos hablando aún de una cantidad mucho más limitada de tiempo cuando se trata de balancear también los cuidados y el desarrollo de este negocio. Entonces, creo que a partir de esta alianza trabajamos mucho a través de la integración y la complementariedad de servicios, ¿no? Y cómo hacemos para lograr disminuir a través de una mejor experiencia de usuario, a través de este acompañamiento, Brenda, que decías al principio, cómo favorecemos la adopción de esos servicios, ¿no? En el caso de Micromentor, ¿no? Hicimos esta integración, ¿no? Por ejemplo, con Finsus, donde ofrecimos mentoría a los y las emprendedoras de Finsus. Entonces, justamente tratar de vincular, ¿no? Y de que no todo esté fragmentado, creo que aporta a que sea mucho más sencillo generar esta accesibilidad. Y desde el caso de Micromentor, esta parte del Tech and Touch, ¿no? Específicamente para las mujeres fue algo que intencionamos en Strive, cómo podemos lograr que cuando se unan a Micromentor y además sabiendo que la mentoría es todavía digamos, un concepto bastante nuevo, ¿no? Para muchas y muchos, ¿cómo hacemos para lograr que puedan eh, conectar con el mentor y hacerlo de la manera más exitosa posible? Y lo hicimos justamente a través de dar este acompañamiento, ¿no? De que pudieran encontrar a alguien que les permitiera identificar sus retos y poder encontrar al mentor como más adecuado para lo que estaba buscando. Entonces, yo diría que en conclusión, ¿no? Creo que la intención y el objetivo que perseguimos en el marco de Strive y un poquito más allá de Micromentor era justamente generar esa integración y esa complementariedad, ¿no? Entre las diferentes propuestas de valor y lograr reducir la brecha en el acceso para los emprendedores y obviamente con una intención más hacia las mujeres emprendedoras que tienen retos particulares, ¿no?
Muchas gracias, Tatiana. Y qué importante es la complementariedad, y ya que mencionas a Finsus, justo creo que Sebastián nos puede dar como este aporte, ¿no? Sobre cómo es esa vinculación entre estas mentorías, adoptar un producto digital, ¿no? Y cómo lo ven desde las micro y pequeñas empresas. Sebastián, por favor, y nos Muchas gracias, Brenda. compartes tu Gracias, visión. gracias por la introducción. Qué gusto estar aquí contigo, Brenda, con Tatiana, con Cristina, con Saraí y por supuesto con mi muy querida y admirada Gaby Zapata. Mira, yo diría que hay cuatro puntos importantes en tu pregunta que me gustaría mencionar. Lo primero es que hay que entender que la inclusión no es un esfuerzo individual. Y esto se logró no solo con el uso de la tecnología y la relación que existe en nuestras diferentes instituciones que estamos aquí representados, pero que también, digamos, la tecnología, el acompañamiento y el producto financiero, pues necesitan operar de forma integrada para generar resultados sostenibles. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo, yo diría que es complementar capacidades, que es lo que estamos haciendo entre nosotros y no duplicarlas, entender qué hace cada quien en este proceso para buscar la inclusión y que se ha hecho. Por ejemplo, Mastercard aportó infraestructura y una visión global. Micromentor, las mentorías. BFA y Fundación Capital, el diseño centrado en la persona y entendimiento de las barreras reales. El gobierno local, legitimidad territorial. Y Finsus, de nuestro lado, soluciones financieras digitales concretas y escalables. Eh, el tercer punto, diría, es convertir el acompañamiento en acción. Esto es algo muy importante. El impacto ocurre cuando la capacitación se traduce en uso real. Apertura de cuentas, por ejemplo, eh, adopción de herramientas digitales y mejor gestión de negocio. Y el último, que diría que es relevante en este caso, aunque probablemente hay otros, es alinear incentivos para garantizar esta sostenibilidad. Cuando todos los actores generan valor para las MIPES, fortalecen su resiliencia, la colaboración deja de ser un esfuerzo aislado y se convierte en un ecosistema funcional. Entonces, todo esto, cada aportación que dimos desde nuestras instituciones, pues logra que se amplíe y que se haga realmente una aportación a la inclusión muy importante con la que todos estamos sumamente comprometidos. Eh, Eso diría por el momento, estimada Brenda, y me quedo atento a mis compañeras en sus comentarios. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bien importante lo que menciona sobre el acompañamiento, y esto me lleva justo al tema de desde la política pública y la intervención territorial que ha tenido gran relevancia en este programa. Y para ello me gustaría escuchar a Saraí. ¿Cuáles han sido esos puntos claves para construir este ecosistema colaborativo, Saraí, desde Sectur Querétaro? Muchas gracias, Brenda. Muy buenos días a todos, también a mis compañeros y compañeras panelistas. A mí me gustaría empezar esta respuesta justo regresando un poco en el tiempo, ¿no? En 2023 tuvimos la oportunidad de participar con una universidad como socios formadores y entre algunas pláticas salió justamente esta intención de poder conocer a otras instituciones para la suma de esfuerzos. Entonces es ahí donde tenemos nuestro primer contacto con Fundación Capital y a partir de ahí empezamos a desarrollar estrategias de capacitación, en donde analizábamos justamente cuáles eran las necesidades actuales en el segmento turístico, pero alineadas también a todos estos cambios y transformaciones que existen a nivel mundial. ¿Por qué quiero empezar con ello? Porque justamente creo que una de las claves más importantes es la voluntad, el tener voluntad para poder realizar las transformaciones. Bien lo decía Sebastián, me llamó mucho esa atención de que la inclusión no se da por sí sola o con un solo actor, ¿no? Sino que a partir de esta disposición, de esta voluntad, de este querer transformar y poder influir positivamente en otras personas,
empiezas a sumar esos esfuerzos y se empiezan a ver estos cambios. Entonces, desde la parte de observar mucho, de conocer cuáles son las necesidades de ese sector, entender en qué punto de la necesidad se encuentran, porque tal vez para Querétaro tenemos 4 regiones, entonces es muy diferente la necesidad que existe dentro de la metrópoli creativa donde está la capital, a la zona serrana o a la zona del semidesierto. A pesar de que pueden ser necesidades que están alineadas hacia un mismo camino, los niveles de necesidad pueden ser diferentes. Entonces, cuando logramos identificar ese nivel, podemos desarrollar precisamente las estrategias en conjunto con colaboradores o socios estratégicos para empezar a hacer las transformaciones. Uno de los mayores impactos que nosotros generamos a partir del programa de Strive fue justamente con cocineras tradicionales y con algunos y algunas artesanas. Mayoritariamente estos sectores pues son encabezados, como bien lo decía Tatiana, por mujeres. Entonces, entender también desde el contexto y el entorno en donde se posiciona esa persona es súper importante. El entender si se dedica 100% al trabajo o está dedicado a la empresa, pero si se dedica a la empresa y aparte tiene otras actividades o tiene otros trabajos, el poder adecuar todos los elementos para justamente hacer que las cosas se den, que coincidan. Entonces, creo que esas pueden ser las claves más importantes desde la perspectiva turística, hablando de una parte de promoción, pues es importante que tu sector esté bien capacitado, que tenga las competencias para que cuando llegue este momento de la promoción turística, tengan justo todas las competencias para poder desarrollar un buen papel, ¿no? Nosotros solemos acompañarnos de artesanos o artesanas, cocineras y cocineros tradicionales a diferentes eventos. Entonces, el poder tener ya este cambio o esta transformación y que ellos se sientan incluidos y que se sientan, pues ahora sí que en vanguardia, utilizando ciertas herramientas, con cierta tecnología, pues creo que eso también impacta muchísimo en la parte personal y eso trasciende. Entonces, estas podrían ser, pues, para nosotros en la Secretaría de Turismo algunas de las claves más importantes para lograr esa inclusión y esa sostenibilidad, porque les enseñamos un poco lo que es el camino. Y a partir de ahí empezamos a tener estas experiencias de, oye, es que yo me fui porque me invitaron a otro evento y entonces ya utilicé mi terminal punto de venta y entonces yo ya les pude decir y demás. Y empiezas a ver cómo también ellos adquieren como una confianza que les permite sentar una base para decir, al siguiente puedo y al siguiente voy a poder más. Creo que eso es la parte también más valiosa, ¿no? Muchísimas gracias, Saray. Y qué importante es entonces esta suma de esfuerzos y voluntades para poder trascender y poder dejar un impacto real en acciones como muy concretas en todas estas personas que lideran micro y pequeñas empresas. Y en ese ecosistema, este ecosistema más bien necesita también organizaciones fuertes detrás. Y ahora me gustaría que hablemos sobre el rol de la aceleración que tienen estas empresas. Le preguntaría directamente a Gaby Zapata de BFA Global, desde la aceleración y el fortalecimiento organizacional, ¿qué cambios concretos han observado en la resiliencia y madurez digital en las empresas que proveen productos digitales de estas micro y pequeñas empresas? ¿Y qué evidencia demuestra que estas metodologías están generando transformaciones sostenibles en sus ecosistemas empresariales? Pues gracias, Brenda. Sí, me parece a mí un tema fascinante. Y nosotros desde BFA partimos de la base de que teníamos que fortalecer a las empresas y organizaciones que a su vez les proveen productos y servicios digitales a las MIPES. O sea, no nos enfocamos en trabajar, más bien, nos enfocamos en trabajar con los intermediarios, por así decirlo, para que mejoren desde allí su experiencia y el valor que reciben las MIPES de los servicios digitales que proveen, ¿no? Y o sea, se podría decir que trabajamos en dos frentes. Por un lado, pues el fortalecimiento interno de estas instituciones y por el otro, pues la mejora de su oferta de cara a las MIPES que atienden, ¿no?
En el frente interno, lo primero fue ayudarles a verse con una mirada desde fuera, que siempre creo que aporta mucho valor, ¿no? Muchas de estas organizaciones pues tienen mucha vocación y atienden a miles de MIPES, pero pues también están absorbidas por la operación del día a día, al tiempo pues que enfrentan retos estructurales. No por estar metidos en la operación quiere decir que estos retos no existan, ¿no? Por ejemplo, cómo organizan y explotan sus datos, qué tan claros y eficientes son sus procesos, si cuentan con el talento adecuado, si su modelo financiero pues realmente sostiene el crecimiento y también cómo utilizan los datos para la toma de decisiones. Porque si estos cimientos no están bien armados, cualquier intento de escalar o digitalizar de manera sostenible se vuelve muy complicado, ¿no? O incluso imposible, porque pues se requiere de estos cimientos, ¿no? Y parte del trabajo que hicimos fue justamente fortalecer esos cimientos o bases estructurales para que su operación fuera más sólida y medible y también pues que tuviera este potencial de escala. O sea, conforme van atendiendo a más MIPES, que la empresa que está detrás de proveer esta atención, este servicio, estas herramientas digitales, pues se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y en paralelo también trabajamos del lado de cara al cliente, ¿no? A través de ellos, claramente, porque conocen a sus clientes. O sea, trabajan con cierto giro de negocio, por ejemplo, tienditas, misceláneas, y las conocen muy bien, pero también, pues, este conocimiento está basado en muchos supuestos a veces, ¿no? Y no siempre tiene mucho rigor y profundidad. Y ahí creo que el cambio más claro fue la adopción de un enfoque en el usuario y la realización de una subsegmentación, así como decía Anaí también, que es importante conocer muy bien al tipo de empresa con la que trabajan. Entonces, realizar esta subsegmentación de sus clientes MIPES y sus diferentes customer journeys para entenderlas mejor, ¿no? Incluidas pues sus necesidades, sus capacidades, el contexto en el que operan y también la rentabilidad que representan por subsegmento para la propia empresa. Porque pues hay MIPES capaces de consumir y aprovechar diversas herramientas digitales, ¿no? Si hay una oferta de cinco, son de las que aprovechan y usan las cinco, pero hay otras que solamente pues utilizan una o dos, ¿no? Y las estrategias de venta y de atención pues deben diversificarse y adaptarse de acuerdo a ese tipo de cliente MIPE y el contexto en el que opera, pues sin perder de vista la rentabilidad, pues para que la operación sea sostenible, pero muchas veces usan muchos recursos en atender a todo mundo por igual y no son todas iguales, entonces sí tienen que subsegmentarlas y creo que eso fue parte de lo que hicieron y lograron y pues también esto abona claramente a la resiliencia de este tipo de instituciones que proveen servicios hacia un grupo más amplio de MIPES. Muchísimas gracias, Gaby. Qué importante es tener bien identificadas estas necesidades a partir de la subsegmentación y desde luego el fortalecimiento que ustedes aportaron para estas empresas de cara a las MIPIMES, ¿no? Estas empresas proveedoras de herramientas financieras, y eso me lleva justo a preguntarle a Sebastián de Lara, desde la adopción real de estas herramientas financieras, ¿cómo logra Finsus equilibrar sostenidamente, ¿no? Y financieramente, este acceso escalable a productos digitales para las MIPES y qué desafíos han enfrentado para que estas micro y pequeñas empresas pasen de la curiosidad a la acción? Y especialmente considerando que el 54% de sus clientes completaron un recorrido a través del chatbot Connector Strive con inteligencia artificial. Gracias Brenda. Definitivamente ese es un punto muy importante y quiero hacer primero eco de lo que decía Gaby. No se puede tratar a todos por igual. Si uno se trata a todos por igual, suena contradictorio, pero uno estaría discriminando. Entonces, ese es un punto esencial y eso es algo que tomamos mucho en consideración en Finsus.
Y creo que ese es el primer punto, ¿no? Entender muy bien a esta MIPE, saber de dónde viene, qué hace, qué produce, no nada más correrla por un algoritmo de inteligencia artificial, que eso sin duda es algo que usamos para facilitar y mejorar también nuestros servicios, pero que este no esté sesgado y que podamos entender mejor, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Uno es poder dar pues un crédito, un financiamiento estable, financiamiento que te puedan pagar de regreso. Si bien el acceso al crédito es muy importante para la inclusión en este país, no solo para las personas, pero también para las MIPES, pues si tú los ahorcas y les pones una tasa altísima, pues no te van a poder pagar o no van a poder escalar y no van a poder tener un crédito revolvente. Tú lo que quieres es acompañarlos con un crecimiento, ¿no? Entonces, a nosotros nos tenemos un costo de cómo adquirimos el dinero. Normalmente esto salimos al público y captamos dinero al público y pues les damos un rendimiento. Entonces, lo que nosotros le ofrezcamos de crédito a las MIPES a través de la digitalización, el onboarding, el chatbot, etcétera, no importa, pues tiene que ser muy eficiente. Nos tenemos que ir lo más bajo posible con una rentabilidad, como también mencionaba Gaby, eso es un punto muy importante. Somos nosotros, Finsus, somos un negocio. Entonces diría es el primer punto. Entonces, bajando el costo de servir sin bajar el estándar, sin bajar la calidad. Ahí usas tecnología, usas muchas otras cosas para lograrlo. Nosotros todo es de manera digital, no tenemos que invertir y gastar en sucursales, en muchas cosas que nos elevan el costo de operación y eso pues a veces se tiene que compensar en la tasa de interés que se ofrece. Nosotros la tratamos de mantener lo más baja posible para ayudarlos a crecer. Endeudar a alguien no es algo que a nosotros nos interese, y por eso también tenemos una tasa de morosidad abajo del 2%, que es realmente formidable. Otro punto es seleccionando productos que mejoran el perfil de riesgo. Es decir, si hay una empresa, perdón, una MIPE, que pues si le pedimos su facturación en el SAT o algo por el estilo, o sea, a lo mejor no va a salir que podamos prestarle dinero. Pero si entendemos su negocio, si entendemos que, por ejemplo, podrían implementar un artesano en una zona turística que pudiera implementar eh, pagos con tarjeta, por ejemplo, y que nosotros podamos entender a través de su POS, su terminal punto de venta, pues, cuánto está facturando, aunque sea por la parte o cuánto está vendiendo, perdón, no facturando, aunque sea por la parte de tarjetas, aunque reciba efectivo, pues a lo mejor le podemos dar un mejor producto que sí se adapte y que entendamos que la cantidad de dinero que le estamos prestando pues se adapta a sus posibilidades y que ellos no van a tener ningún problema y que no caigan en algún default. Otro punto importantísimo es creciendo con datos y no con un volumen indiscriminado, ¿no? Los datos para nosotros es lo que nos nutre y los que nos permite entender y saber cómo tratar a las MIPES y cómo dar una mejor oferta. Y regresando a tu pregunta, ¿cuál es el desafío? Mencionaría tres muy rápidamente. Una es la incertidumbre sobre el costo real. Muchos microempresarios temen a costos ocultos o a condiciones poco claras, etcétera. Nosotros lo que tratamos de hacer es ser lo más transparentes, dejar muy claro cuáles son sus obligaciones al recibir un financiamiento con nosotros, por ejemplo, y que no hay nada oculto, no hay nada que no se está haciendo, y por eso nuestro lema es que hacemos finanzas transparentes. El otro es la desalineación entre producto y necesidad inmediata, ¿no? Si el producto no resuelve una urgencia concreta, liquidez, pagos, orden, el interés, pues se va diluyendo.
Entonces, la conversión mejora cuando el beneficio es inmediato, intangible. Tratamos de ser lo más rápido posibles, pero no siempre es tan fácil porque quieres entenderlos, tiene que pasar por un proceso, etcétera. Y eso me lleva al último punto, los procesos complejos. No es una falta de voluntad, a veces nos saturamos, ¿no? Pues, y a lo mejor estamos pidiendo formularios largos, lenguaje técnico o pasos ambiguos, pues pueden frenar la decisión. Entonces, esto, pues, si logramos simplificarnos más, pues reducimos el abandono en el journey y pues sí se logra dar el financiamiento y acompañarlos en su crecimiento, que es lo que más nos importa. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Sebastián. Y esto me lleva también a una reflexión pero detrás de estos números también hay personas y entonces hay que hablar también del factor humano, ¿no? Em, y esta pregunta va dirigida a Tatiana Petrone. A partir del trabajo con más de 20,000 emprendedores y emprendedoras con la mentoría, eh, que fortalece la agencia de las personas, su capacidad de decidir, de planificar e invertir. ¿Qué cambios han podido observar cuando pasan de gestionar en soledad y a liderar con mayor confianza y una visión de crecimiento? Gracias, Bren. Sí, yo creo que justamente la mentoría en lo que más hemos visto que aporta es justamente en esa capacidad de decidir, de tomar control de tu negocio, ¿no? De poder incluso desarrollar una serie de habilidades, ¿no? La mentoría, en el caso de Micromentor, es una relación uno a uno, entonces hay un proceso de generar confianza y sabes que hay alguien como que tiene tu espalda, ¿no? Que te respalda de alguna manera y que está ahí como para escuchar los retos del día a día de tus negocios, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper, súper importante. Y cuando hacías esta pregunta, recordaba a una de las emprendedoras que decía, ¿no? Tener un negocio es muy solitario, ¿no? Se siente una muy sola. Y esa es una, yo diría, una reflexión que escuchamos constantemente. Emprender es un camino muy solitario, ¿no? Entonces, justamente la mentoría te ofrece esa posibilidad, ese espacio de reflexión, ¿no? Que se va traduciendo también en acciones súper concretas y recordando también lo que decían otras mujeres emprendedoras, ¿no? Desde quien decía, bueno, yo tengo las habilidades técnicas, ¿no? Tiene un negocio de música, tengo las habilidades técnicas, pero justamente lo que mi mentor me aportó es la parte del mindset, ¿no? Del negocio. Entonces, pero también había un elemento de confianza importante en lo que ella relataba, ¿no? Decir, bueno, es que me dijo, lo que nosotros ofrecemos no lo ofrece nadie, ¿no? Y él me dijo, ¿y qué? ¿No? Se puede innovar, puede ser la primera que lo haga. Entonces ayuda también como a poder reducir el miedo, reducir el estrés, empezar a confiar mucho más en ti misma, ¿no? Y también en las acciones que vamos tomando día a día, ¿no? Y eso se traduce en acciones concretas y también se traduce en resiliencia, se traduce en negocios mucho más exitosos, ¿no? En el caso de Micromentor evaluamos qué sucede con los negocios después de que pasan por este proceso de mentoría y encontramos que generan más ingresos, ¿no? Duran más tiempo y sobre todo yo te diría también más allá del negocio, que yo sé que es súper importante ¿no? Que un negocio se mantenga y continúe, el hecho de que puedas invertir en la persona en sí y que esta persona pueda desarrollar las habilidades, la agencia, la toma de decisiones, la posibilidad de confiar en sí misma, puede hacer que a lo mejor si tu primer negocio no funcionó, el segundo va a funcionar, ¿no? Porque ya desarrollaste ese aprendizaje como tan importante que, ¿no? Te digo, más allá de lo que hagas del emprendimiento, ¿no? Lo puedes llevar a otros emprendimientos, a otros ámbitos en tu vida. Entonces, sí creo que el aporte de la mentoría está muy a nivel personal y sobre todo en esa parte, ¿no? De desarrollo de la persona como un nivel más humano. Muchas gracias, Tati. Y todos estos aprendizajes y centrarnos también en la persona, invertir en la persona, pues también los vimos en campo, ¿no? Y desde la política pública a mí me gustaría abordar, y esta es una pregunta para Saraí,
A través de la colaboración que tuvo Stripe con Sectur Querétaro, estos 900, más de 950 pequeños comercios que avanzaron hacia la digitalización mediante capacitaciones en pagos electrónicos. Y desde esa mirada de política pública, ¿cómo se puede consolidar el avance en la digitalización de estos pequeños comercios turísticos para que estas herramientas digitales pues dejen de ser simplemente una innovación y se conviertan en un estándar que sea sostenible para todo el ecosistema? Claro, yo creo que aquí desde que la persona ve un beneficio, empieza a creer, ¿no? Hablábamos como este tema de entender tu mercado, saber que no a todos los tienes que tratar de la misma manera, pero que no solamente es importante entender tu mercado, sino que al entenderlo te genere también una estabilidad económica y que no tengas miedo de poder a veces experimentar o innovar en cosas. Entonces creo que cuando nosotros no necesariamente damos una mentoría, pero al final somos un acompañamiento. Cuando tú acompañas en ese proceso a la persona, empieza a sentar unas bases de confianza. Una vez que tiene esa confianza y que está viendo resultados, por inercia te pide más. Oye, ¿y ahora cuál es el nuevo curso? Oye, ¿y ahora qué es lo que sigue? Y también vienen muy gustosos en muchas ocasiones a confiarte o a platicarte el nuevo proyecto que tienen, en donde ya están avanzando y ellos también tuvieron como esta iniciativa de empezar a buscar otro tipo de instituciones, otro tipo de herramientas y que ya no les da tanto miedo el experimentar. El año pasado nosotros aquí en Querétaro, con las lluvias, tuvimos grandes desastres, sobre todo en la zona de la Sierra Gorda. Hubo verdaderamente gente que perdió todo lo que tenía, hablando de fonditas u hoteles o pequeños establecimientos de hospedaje, perdieron todo. Entonces, tuvimos pues esta buena fortuna que desde la parte gubernamental se generaron algunos apoyos en coordinación con instituciones privadas, pero también con otras dependencias del gobierno y logramos generar apoyos. Entonces, estos apoyos se basaron desde temas de estufas, microondas, colchones, cemento, mortero, elementos de construcción que les permitían a las personas el empezar nuevamente. Entonces, cuando tú sientas esas bases y estás viendo que existe el acompañamiento, que existe un interés, se llega a esa sostenibilidad, a ese interés, y bien lo comentaba Tatiana, con las mentorías o con los cursos, muchas veces ellos llegan con una intención, que es principalmente generar más ingreso para su negocio, pero terminan creciendo también en la parte personal. Entonces, cuando ellos ven no solo beneficios para su negocio, sino que ven también un crecimiento personal, te empiezan a solicitar más, ¿no? Y empiezan a creer verdaderamente en este tipo de programas. Muchas veces cuando las iniciativas vienen desde gobierno, pues a veces es un poquito complicado creer, ¿no? Porque justo vamos a ese tema que decía Sebastián, es que cuáles son las letras chiquitas, que esto qué me va a implicar, ¿no? Pero cuando ellos se dan cuenta de que hay una honestidad dentro de esas acciones, que para muchos pudieran representar acciones muy pequeñas, como en este caso con Stripe, darles una introducción a que tengan una mejor salud financiera, a que conozcan cuáles son los beneficios de estar formalmente constituidos, ellos empiezan a entender cómo es que funciona el ecosistema para poder aportar y que ese ecosistema sea mucho más fuerte. Hoy tenemos grandes retos en Querétaro, sin duda. Tenemos que seguir trabajando en la transformación digital, en generar la confianza, porque también los usuarios turísticos están cambiando día a día. El turista de ayer no es el de hoy y mucho menos es el que vino hace un año o hace 5 años. Ellos quieren conocer más, quieren ver también cómo se están transformando los destinos. Y creo que en el acompañamiento que damos muchas áreas de la Secretaría de Turismo, empezamos a generar estas fortalezas que fortalecen el ecosistema, pero que a la vez generan un sentido de apropiación propiamente por el usuario, por el artesano, el productor, el propio negocio turístico, que ellos solitos empiezan a generar también estas nuevas ideas, estas nuevas transformaciones, sin necesidad de que tú estés directamente en el camino, pero tienen la confianza de regresar a ti y contarte, y si en algún momento sienten que ya no pueden y consideran que desde nuestra perspectiva turística en el estado los podemos orientar, por supuesto que tienen ese acompañamiento también. Muchas gracias, Saray.
Pues hemos hablado mucho de aprendizajes, de evidencia, de impacto en las micro y pequeñas empresas, como también esta combinación entre tecnología, acompañamiento, la confianza, que es súper relevante, y alianzas estratégicas pueden generar una resiliencia real. Pero ahora quiero invitarlos a dar un paso más, porque más allá de estos resultados que hemos obtenido, hay una verdadera pregunta detrás, ¿no? ¿Cómo evitamos que esto solamente sean acciones temporales, ¿no? Como este programa exitoso, y lo convertimos más bien en una plataforma permanente de transformación, ¿no? Y por eso quisiera plantearle a todo el panel, incluyendo a Cristina, si nos acompaña, a responder esta pregunta: ¿cómo podemos transformar estos resultados en un modelo permanente, escalable, que garantice una resiliencia y también sostenibilidad en el ecosistema a largo plazo? Y imaginen que ustedes están cocinando, ¿no? Y si esto fuera una receta, ¿cuáles serían esos ingredientes que ustedes pondrían en su lista? Gracias, Brain, y me ha encantado escucharles a todos ustedes desde sus diferentes perspectivas. Yo creo que desde Mastercard lo que nosotros creemos que es un ingrediente o sea, vital que tenemos que identificar es justamente identificar cuáles son esas fricciones que existen en cada mercado, y que están actuando en contra del crecimiento y crear esta resiliencia de las MIPES. Como nos contaba Sebastián, yo creo que entender cada uno de esos pasos en los procesos, por ejemplo, justamente para el acceso al crédito, es fundamental para que una vez identificadas estas fricciones, nosotros podemos dar esos pequeños pasos para empezarlas a eliminar y que en un agregado generen cambios. Nosotros desde Mastercard tenemos la ambición de que estos programas, además del impacto que generan directo a sus beneficiarios, nos ayuden a crear aprendizajes que puedan ser luego transferidos a otros mercados similares en la región, y que esto nos ayude a tener un buen diseño de este tipo de intervenciones, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Entonces, creo que si podría decir, un ingrediente sería básicamente entender bien cuáles son esas fricciones, y creemos que eliminarlas es lo que limpia el camino para el crecimiento de este tipo de empresas. Muchísimas gracias, Cristina. Em, no sé quién quiera seguir en esta conversación, discusión. Yo puedo seguir, Bren. Cris, me gusta mucho lo que dices porque creo que por ahí ha estado justamente la iniciativa de Strive y también conociendo lo que ha hecho el centro, ¿no? En diferentes locaciones. Me parece que va por ahí, que tiene que ver con cómo de verdad rompemos esas barreras de adopción, ¿no? Y me recuerda justamente una reciente experiencia que tuvimos donde de pronto creemos que lo que comunicamos está tan claro para los emprendedores, ¿no? Y cuando tienen la oportunidad de hablar con ellos y con ellas, como, no, no estuvo tan claro. Entonces, esto que hablaban desde el principio, de entender muy bien el contexto, de entender quiénes son los microempresarios, empresarias, y entonces poder diseñar mucho más a partir de ahí, dejando un poco de pronto el día a día, ¿no? Y como ponerse de verdad en los zapatos de los otros, de las otras, es sumamente importante. Y si cuando me preguntaban sobre cuál es el ingrediente, creo que voy a regresar un poco a la complementariedad y a la integración, ¿no? Sebastián decía en alguna de las preguntas, entender lo que hace cada quien y hacerlo bien, ¿no? Y lo hace bien, ¿no? Entonces no tenemos que reinventar el hilo negro desde otros lugares. Esa es una. Y la otra es, y también lo mencionaba Sebastián, al final, por ejemplo, Finsus y muchos servicios financieros son negocios, ¿no? Y las organizaciones que estamos aquí, que también formamos parte de Stripe, puede ser que no seamos negocios, pero también tenemos unos objetivos claros, una misión muy clara, objetivos que queremos alcanzar. Entonces, para mí se trata de entender y de
lograr un ganar, 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 que es, en este caso es triple porque es ganar. ¿Qué significa ese ganar para las emprendedoras, para los emprendedores, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo hacemos que podamos de verdad limitar o vencer esos límites entre la adopción, ¿no? Y realmente entender cuál es el ganar para estos microempresarios, ¿no? El ganar para empresas y servicios financieros u otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, Finsus, ¿qué significa el ganar para ellos, ¿no? Al estar en un proyecto como este. Y tú también como organización, tener muy claro sobre la mesa qué significa ganar para ti, ¿no? Entonces, creo que cuando hay como completa transparencia y se trabaja en un proyecto en el que emergen estas vertientes, este triple ganar-ganar, es cuando vemos muchos más resultados para todos los involucrados, ¿no? Y cuando realmente puede existir esa complementariedad y esa integración. Muchas gracias, Pati. Saraí, Pues Sebastián, si te parece, adelante. Brenda, yo sigo. ¿Sí me escuchan? Perdón, tuve ahí Sí, un pequeño problema tecnológico. Pero bueno, ya estoy aquí. A ver, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Tatiana. Yo diría algunas cosas muy rápidas. Creo que y nuestros pasos a seguir es institucionalizar esta colaboración y no nada más depender de proyectos, buscar una manera que podamos estar trabajando de manera constante y permanente juntos desde nuestras instituciones. Hay que medir el impacto más allá del acceso, o sea, sí, logramos el acceso, pero ¿qué impacto tuvo? Creo que es algo que nos tenemos que llevar de tarea. Integrar digitalización en la operación cotidiana de la MIPE, también, pues, si empiezan a volverse más digitales, eso es algo que nos va a permitir avanzar más. Y mantener un equilibrio entre innovación y la prudencia, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante. Escalar implica simplificar y ampliar alcance, pero sin comprometer gestión de riesgo ni protección al usuario, pues eso no es bueno para nadie. Entonces, si tuviera que dar una receta, diría 5 puntos muy rápidamente. Infraestructura digital simple y accesible, productos financieros que generen valor inmediato, datos para ajustar decisiones en tiempo real, educación financiera práctica y no teórica, si no vamos a aburrir a la gente, y un entorno regulatorio que habilite innovación responsable. Esos son los 5 puntos que necesita México y el mundo para que vayamos avanzando. Muchas gracias. muchas gracias, Sebastián. Saraí, Claro, muchas gracias. Muy interesante lo que comentan los compañeros panelistas. Creo que cómo se puede transformar ese resultado y potencializar. Y regreso un poquito a la respuesta anterior. Yo creo que cuando la gente empieza a ver resultados, ellos solitos te van pidiendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, esa confianza que les permite pues querer avanzar más allá, ¿no? Y ellos mismos buscan la potencialización de esos resultados, el posicionarse también dentro del mercado creo que es un elemento muy importante, ¿no? El acompañamiento. Nosotros desde la capacitación pues siempre buscamos justo brindar estas herramientas que a ellos les permitan el encontrar o entender mejor su mercado, entender mejor los canales de distribución por los cuales tienen que promoverse, pero creo que también siempre hemos buscado la forma de fomentar que tengan un manejo de datos, el que lleven justamente un conteo, porque eso les ayuda a tomar decisiones sobre si es momento de hacer la inversión o si es momento de llegar a una institución para solicitar algún crédito, el compartir también que no solo el crédito o el financiamiento tiene que venir de una institución propiamente bancaria, ¿no? Sino que tienen diferentes opciones, pero que todo ello se va a poder materializar gracias a ese análisis de datos que ellos mismos vayan generando.
para la mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que también dentro de esta receta, yo creo que algo muy importante desde la iniciativa pública, pues es la persistencia. ¿No? La entrega, porque pues muchas veces la gente llega con otros problemas que pueden ser más importantes a una capacitación, sobre todo en un tema económico, y de repente es como, es que, ¿cómo voy a hacer esto si económicamente no tengo el dinero para poder adquirirlo? A veces dejan de ir a las capacitaciones, pero creo que esa persistencia desde la parte gubernamental, en donde siempre sea accesible esta plática, sí, es mejor el apoyo y se logra, pues aún así, ¿no? El tener este apoyo, pero el tener este acompañamiento, a ellos les puede ayudar muchísimo, ¿no? En ese sentido, el que, pues tal vez hoy a mi curso llegaron 10 personas, pero para la siguiente vamos a seguir insistiendo para que más gente pueda adoptar estas herramientas, pueda tener esta buena toma de decisiones, esta conciencia financiera. Y estar ahí en el camino en todo momento, no desistir. Creo que sería parte del ingrediente que yo agregaría a esta gran receta que estamos realizando los panelistas. Muchísimas gracias, Sara, y gracias a todos por sus reflexiones, a todas y a todos. Escuchándolos queda claro que la resiliencia no es un resultado aislado, ¿cierto? Es el producto de decisiones estratégicas y de estas alianzas sostenidas, de una innovación constante y sobre todo, pues de una visión compartida, ¿no? Ya sabemos que solos no podemos, necesitamos sumarnos más. Quiero dar paso para no dejar las preguntas que nos han hecho en el chat y si me ayudan los panelistas para irlas respondiendo como ustedes quieran. Si quisieran, hay una pregunta del público que dice, si quisieran replicar el modelo Stripe México en otros países en América Latina, ¿qué componentes consideran imprescindibles y cuáles deberían adaptarse a cada contexto local? ¿A quién le gustaría responder esta? ¿Cristina, tal vez? Creo que Gaby iba a hablar, pero está en mute. Ah, No, yo decía que Cristina adelante. era la persona indicada para responder sobre Stripe. Sí. Perdón, no me podía quitar el mute. Entonces tú dices la primera pregunta. Sí, dice el público, ¿qué componentes consideran, hablando de Thrive México, para replicar el modelo en otros países de América Latina, qué componentes consideran imprescindibles y cuáles deberían adaptarse a cada contexto local? Sí, y para conocimiento de todos los que nos acompañan, nosotros tenemos un programa similar en Colombia también, donde tenemos Strive Colombia y hemos visto cómo muchos de los aprendizajes que tenemos de México se adaptan también a esa realidad, que no es necesariamente exacta. Sin embargo, nosotros vemos que cosas como entendimos, ¿verdad? Que no todas las pymes necesariamente quieren crecer, pero quieren sobrevivir. Algunas de esas, nosotros veníamos con esta idea de que todas de ellas necesariamente buscaban un crecimiento económico y no. Nos pasamos ahora que tal vez lo que buscan es ser resilientes, poder resistir a estos choques que pueden aparecer. Entonces, hemos diseñado de alguna manera en la que no, primero, no creo que asumimos que conocemos para nada las realidades y por eso siempre nos dedicamos un pequeño porción de los programas a entender muchísimo antes de implementarlo. Pero creo que también es valioso saber que, por ejemplo, nosotros desde Mastercard, desde el área de pagos, podemos ver que hay similitudes en estos mercados. Estos dos mercados, por ejemplo, tienen una aceptación de pagos bastante baja, en donde vemos que la mayoría de los pagos aún se realizan en efectivo y que por ende también hay muchísima informalidad. Entonces, sí pudimos, por ejemplo, tomar algunas de estas implementaciones y aprendizajes y decir cómo los traemos a la realidad colombiana. Y así, depende de cada uno de los mercados, lo que hacemos es buscar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, y en donde tenemos estas diferencias sí analizarlo a mayor profundidad para poder diseñar de una manera en la que creo que lo más importante y que nosotros sí traemos es que no queremos ser una compañía de pagos a pesar de ser la parte filantrópica que necesariamente viene desde arriba y decide, ok, vamos a implementar un programa que nosotros creemos que tiene que ser así y ya.
sino que definitivamente trabajar con aliados como los que están aquí, que son los que realmente conocen al mercado y que pueden decirnos qué cosas ya han funcionado en el pasado, qué cosas no han funcionado y basarnos en eso. Entonces, creo que va por ahí un poquito. Muchas gracias, Cristi. Y tenemos otra pregunta. No nos va a dar tiempo para responder a todas, pero sigo en orden. De BFA México dicen, es muy interesante el índice de morosidad de Finsus, de los más bajos del mercado. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para proteger a las MIPYMES en el tema de sobreendeudamiento, tomando en cuenta que muchas no llevan un registro adecuado de sus operaciones como para saber que tienen una capacidad de pago adecuada para el préstamo? Estaba dirigida a ti, Sebastián, no te puedes Sí, salvar. sí, por supuesto. Gracias, Brenda. A ver, hay varios factores. Uno es entender muy bien las necesidades de la empresa que está pidiendo un financiamiento, y entender muy bien sus capacidades de pago. ¿Cómo las entendemos? Hay dos, tres formas. Pero una de las principales es si ya es una empresa, digamos, muy establecida y formal que emite facturas, tenemos en nuestro sistema de manera automática y sobre todo con su consentimiento, podemos descargar todas las facturas que han emitido directamente del SAT. Eso también previene temas de fraude y podemos entender muy bien esa capacidad. Sabemos cuánto está facturando. Por supuesto que revisamos los estados de cuenta. eh, También hay que ser muy cuidadosos con el fraude. Hay quienes han entregado estados de cuenta pues maquillados, etcétera. Eso es algo que no podemos permitir, pero nos permite también entender pues, su nivel de gasto y entonces entendemos mejor cómo podemos ayudarlos. Eh, y es eso, ¿no? A lo mejor hay algunas instituciones que prefieren colocar una mayor línea de crédito. Nosotros preferimos siempre ser sumamente responsables y cuidadosos y a lo mejor dar un poco abajo del mercado, pero esto permita que nos puedan pagar. Y lo que estamos buscando no solo es que nos puedan pagar el primer crédito, sino que ese primer crédito también sirva de experiencia para ver si les podemos prestar hacia futuro, en unos meses, en un año, etcétera, y ayudarlos a detonar ese crecimiento. Y si nos pagaron bien, también eso influye en cómo reducimos su tasa de interés. Entonces, pues tratamos de ser ahí muy responsables y creo que hemos sido bastante exitosos por ese lado. Muchas gracias, Sebastián. Y hay una pregunta que va dirigida a Gaby Zapata, entonces nos vamos a tomar unos minutos para que nos ayude a responder. ¿Cuáles son los miedos que los emprendedores tienen para digitalizarse y cómo los solucionan, considerando dos escenarios, las personas que ya entraron y conocen alguna herramienta básica y los que no conocen lo básico? Uy, pues esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque hay, hay muchos miedos Sí. desde no sé cómo usar la tecnología, no sé qué valor me pueda aportar. Am, si la uso, ¿qué pasa con el SAT y mis impuestos? O sea, puede haber otros que estén con el tema de la fiscalización, ese tipo de miedo de ya ser parte de estar en el radar de alguien que pues quizás no quieran estar en ese radar. Am, y bueno, creo que esos serían dos factores. Uno, el ese desconocimiento, la desconfianza, esto cómo se usa, ¿no? Y han habido esfuerzos que han tratado de resolver esos temas para diferentes tipos de MIPES. Hubo un esfuerzo en donde la capacitación para la adopción de herramientas digitales la hacían mujeres de 40 años y no muchachos de 18 que claramente saben usar la tecnología. Entonces, una mujer mayor de 40 que llegue y te explica ciertas cosas, pues a lo mejor bajas un poco más la guardia y sientes que te tiene más paciencia y cosas por el estilo, ¿no? El, eh, el superar ese miedo es por el lado de la persona, pero el también, como creo que también Sebastián lo mencionaba, el que la herramienta te demuestre que te genera valor rápido. O sea, el que te den una herramienta que no está claro cómo te va a servir,
eso no lleva a que tú la uses y la encuentres relevante, ¿no? Una de las herramientas más básicas que la gente utiliza, pues, es el WhatsApp, que venden por WhatsApp y todo, y es una herramienta que ahí ya tienen la guardia baja, ya no tienen miedo, ya la saben utilizar y se puede construir sobre eso, ¿no? Pero pues todo depende del tipo de herramienta y del tipo de valor que quien te provee esa herramienta te demuestre a ti, no en general a todo mundo, porque eso, como decíamos, eso de promover herramientas por escopetazo, pues a algunos sí les cae, pero a muchos otros no les habla, ¿no? Entonces, de ahí este tema de la subsegmentación y de poder colocar la herramienta al nivel que cada MIPE requiera. Y el tema, pues, de la fiscalización, pues ahí también hay áreas de oportunidad en donde a veces se explican las ventajas de manera muy genérica y la gente dice, sí, pero no, es que ya vas a poder obtener créditos de no sé qué, y la gente dice, "Pues, sí, pero tengo otra manera de resolverme la vida y no corre el riesgo de acá, porque no sé cuáles sean las implicaciones de eso, ¿no? Entonces también esa transparencia, ese valor que se transmita de una manera efectiva, cosa que en muchos casos no se ha hecho. Muchísimas gracias, Gaby. Y muchas gracias a todos y a todos por ser parte de esta conversación. Podríamos seguir charlando horas y horas de este tema y yo los invito a que sigamos construyendo desde luego juntos este futuro ecosistema, a seguirlo fortaleciendo desde cada una de nuestras trincheras. Y los invito desde luego a que sigan a todos nuestros panelistas a través de sus redes sociales. Son grandes expertos en los temas y además también les invito a que conozcan más acerca de cada una de sus instituciones, empresas, organizaciones, para que sepan realmente el impacto que han tenido en cada una de las colaboraciones y alianzas. Y como bien lo decía Sebastián, pues solos no podemos, tenemos que seguir construyendo en conjunto. Le mandamos un saludo desde luego a Carlos Marmolejo, que no nos pudo acompañar, pero que está bien representado por Sebastián. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este webinar. Mil gracias. Muchísimas Gracias. gracias Listo, a todos. Brenda, muchas gracias. Chao. Gracias. Carlos le Gracias a manda saludos a ustedes. todos. Ay, muchas Gracias a gracias. ustedes. Un abrazo. Chao. Gracias, chao, chao. Bye.